siempre merced en base a un cilindro alimentador del batán, que en forma automática, digamos, nos permite ingresar como alimentación una cantidad uniforme de los copos de algodón, y que trabaja en base a un regulador o teclado de pedales. Entonces, ya cuando ingresa la alimentación a la máquina, la primera la principal unidad de trabajo del batán es este volante, que se llama volante o batidor, ¿no? Del cilindro de alimentación, y que regula la cantidad de materia prima que ingresa, y también merced al regulador de pedales, ¿cierto? Le sigue el batidor, volante o batidor, que tiene una forma así como de un volante o un vehículo, que es el órgano principal del batán, que está constituido por reglas de acero de borde filo que giran a una elevada velocidad, alrededor de 1200 revoluciones por minuto, y de esa manera van impulsando el algodón contra rejillas y cilindros aspiradores conocidos con el nombre de jaula, que son estos cilindros grandes acá. Acá están las rejillas, ¿no? Está impulsada por el órgano del volante batidor, que es el órgano principal de la máquina. Entonces, estas jaulas recogen el algodón impulsado por el volante batidor, y también aquí se observan dos cilindritos pequeñitos que tienen la función de desborrar la superficie de estos cilindros mayores o jaulas, los cilindros aspiradores, ¿no? Están los cilindros desborradores de la jaula. Estos son cilindros compresores que están girando, fíjense, todos los cilindros están girando, ¿no? Desde aquí, el volante tiene su sentido de giro, las jaulas también están girando en ese sentido, este acá y este ahí en este sentido, donde el material va saliendo por aquí y ingresa a este conjunto de cilindros que son los cilindros compresores, ¿no? Y también fíjense que están girando y van metiendo el material, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces, se complementa con los cilindros de arrollar la tela. Entonces, fíjense, este es el rollito que entrega el batán, ¿no? Si queremos medir el estiraje total, viene a ser la relación entre la longitud que desarrolla el cilindro de arrollador y la longitud que arrolla la tela de alimentación, en caso de que sea la tela de alimentación. Pero en este caso, digamos, la alimentación más común es a través de los copos de algodón. Un batán, digamos, es suficiente en una hilandería de tamaño mediano, digamos, ¿no? Permite alimentar, o mejor dicho, requiere la alimentación de por lo menos unas 8 a 12 cardas, dependiendo de la característica de las cardas, ¿no? Un batán es suficiente para 8 a 12 cardas, ¿no? Entonces, la producción de un batán es cercana de los 2000 kilos en un turno de 8 horas, 2000 kilos de este material, digamos, de los rollos, ¿no? ¿Ya? Sigamos a ver. El cardado. Después del batanado viene el cardado, o sea que las cardas se alimentan con los rollos que entrega el batán. O también alternativamente pueden ser alimentadas directamente por los copos de algodón que provienen de la línea de apertura y limpieza. ¿Qué es el cardado? El cardado se considera como el último paso de limpieza de la fibra.
separa la fibra, tiene por función el cardado separar las fibras cortas, elementos no hilables, como las fibras muertas, abotonadas. La función es limpiar el material y paralelizar las fibras para formar la cinta de carda, ¿no? El producto que entrega es la cinta de carda. Entonces, las cardas son instrumentos con púa. Cardar significa trabajar con superficies con púa, ¿no? Las cardas tienen por objeto liberar las fibras, separarlas unas de otras, ¿no? Su alimentación, se alimentan con el rollo de batán y producen un velo que antes de salir de la carda es transformado en cinta y de esa manera, en forma de cinta, es arrollado en un bote giratorio, ¿no? Son botes, digamos, son como un turrilito, digamos, no solo que son hechos de carbón, mejor dicho, de cartón prensado, ¿no? Y son los depósitos, digamos, en los cuales se va arrollando, se va descargando la cinta de la carda, ¿no? Se llaman botes giratorios porque están girando. Y en ese movimiento de giro es que se va depositando la cinta en cada uno de ellos, ¿no? El funcionamiento de la carda se fundamenta en que las fibras son separadas unas de otras debido al rozamiento que sufren al recorrer por los diferentes elementos de la máquina, que tienen superficies ásperas, rugosas, y que rugosas por las guarniciones de púa que revisten los órganos de trabajo de las cardas, ¿no? Que son esencialmente el tambor principal, que es este tambor grande, cilindro grande, y los chapones, que es esta regla de cadena de borde filo, que vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjense, material, nosotros vamos a explicar cómo trabaja la carda. El material va entrando de izquierda a derecha, o mejor dicho, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, acá, digamos, aquí se ve el rollito, el rollo que sale del batán y que es la materia prima para las cardas. Después hay una mesa sobre la que se... Entonces este rollo está girando y al ir girando a una determinada velocidad va saliendo del rollo la tela, digamos, ¿no? La tela. Entonces llega a un cilindro de alimentación, luego a un cilindro otro cilindro, digamos, extractor, y que de donde a su vez las fibras son arrancadas por el tambor principal, ¿no? Ya lo vamos a ver entonces acá en la siguiente lámina. La ley fundamental de funcionamiento de la carda es que las fibras son arrastradas por el órgano de superficie más áspera. Entonces, referencias de la figura de la máquina. Uno, el cilindro tomador. Arranca la fibra. A ver, vamos acá a ver, otra vez aquí, ¿no? El rollo de la napa, aquí el cilindro de alimentación está acá, este es el cilindro tomador que arranca la fibra, este es el tambor principal que sustrae del cilindro tomador la fibra, estos son los chapones. Entonces, entre la superficie comprendida entre el tambor principal
y los chapones, las fibras sufren una paralelización, ¿no? O sea, se paralelizan las fibras. Entonces, esas fibras son extraídas por este cilindro peinador, que también está girando, fíjense, ¿no? Y de este cilindro peinador, las fibras son arrancadas por este dispositivo, ¿no? Que tiene movimiento de arrancar las fibras del cilindro, este peinador, y en esas fibras son transformadas en cinta mediante un embudo donde se condensan, se transforman en cinta, y así como cinta ya van y se depositan en los tachos giratorios estos, ¿no? Que es donde se depositan las cintas de carga. A ver, vamos otra vez acá la otra lámina. Bueno, uno es el cilindro tomador, arranca la fibra. Dos es el tambor principal, que sustrae las fibras del cilindro tomador. Tres son los chapones, cadenas de reglas de sección perpendicular revestidas de cinta de carga. 4 es el cilindro peinador o llevador. 5 la mesa pulimentada. Y 6 el peine oscilante o batidor. Entonces, la tela o el rollo que sale del batán, ¿no es cierto?, ingresa a la máquina porque el rollo está girando, pues, ¿no? Entonces, en ese movimiento de giro va liberando, digamos, el material del rollo, ¿no? Entonces va apoyado sobre un cilindro acanalado que gira a una velocidad determinada, pasa por una mesa pulimentada, que les expliqué de que va de derecha a izquierda, ¿no? La mesa, y es arrastrada por el cilindro de alimentación que está al borde de la mesa de alimentación. De ahí las fibras son arrancadas por el cilindro tomador, que es el cilindro grande, no mejor dicho, el cilindro tomador, y del cual a su vez la sustrae el tambor principal, que es el cilindro grande, y entre la superficie de púa del tambor principal y los chapones, 2 y 3 respectivamente, las fibras sufren una especie de peinado que las paraleliza. Entonces, del tambor principal, las fibras son extraídas por el cilindro peinador 4, de donde a su vez las fibras son desprendidas por un movimiento de percusión del batidor o peine oscilante, 6, formando un velo homogéneo que al pasar por un embudo de condensación se transforma en cinta, y en esa forma, digamos, se deposita en los botes giratorios, ¿no? Es el trabajo de la carga, que es un proceso por demás importante, porque hay gente que dice o técnicos que aseguran de que si se hace un buen cardado, vamos a poder obtener un buen hilo, un hilo de buena calidad. Entonces, seguimos, ya, la cinta de carga es tratada en las máquinas estiradoras, que lo que hacen es regularizar la cinta de carga, ¿no? Entonces, vamos a ver, son los bancos de estiraje o manuales se llaman. Aquí, o CNC, aquí están los botes giratorios con la cinta de carga. Estos están llenos, digamos, con la cinta de carga. 1, 2, 3, ¿no? Botes. Y allá detrás hay otros 3, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, ¿qué es lo que hace? Sale de cada bote, sale una cinta, ¿no? Entonces pasa por un tren de estiraje, son reunidas, ¿no? En el tren de estiraje. Y el tren de estiraje lo que hace es estirar, pues, ¿no? Estirar la fibra. Entonces, si
Si entran 3, digamos, le hacen un estiraje de 3 también. Se reúnen 3 y le hace un estiraje de 3. De manera que en términos de título sale el mismo, ¿no? El material. Entonces, acá sale la cinta de manuar ya, ¿no? Que es una cinta más regular, más uniforme que la cinta de carga. Entonces, veamos a ver cómo. ¿Qué es lo que hace este grupo de máquinas llamado manuares o bancos de estiraje? Es uniformizar la cinta de carga, obteniendo una cinta de espesor más fino. Los manuares tienen como órgano principal el cilindro de estiraje. Se doblan varios cabos, 8 cabos, digamos, y tienen doble entrega, 2 tachos por cabezal. Entonces, paraleliza la fibra de la cinta de carga para poderla adelgazar después, posteriormente, por doblados y estirados, por estirados sucesivos, y regularizar la cinta por doblados y estirados, ¿no? Entonces, reparte por doblajes y estirajes las irregularidades de la cinta de carga. El mecanismo de estiraje está constituido por pares de cilindros, ¿no? Son pares de cilindros que trabajan a distintas velocidades, provocando, digamos, el estiraje de la cinta cuando ingresan por estos pares de cilindros. O sea, son pares de cilindros, digamos, que están distanciados a una cierta distancia, se valga la redundancia. Entonces, para que haya estiraje, tiene que haber un diferencial de velocidades, ¿no? O sea, un par de cilindros de estiraje tiene una determinada velocidad y el otro par de cilindros otra velocidad mayor, digamos, ¿no? De esa manera, digamos, por diferencia de velocidad se produce el estiraje, ¿no? Entonces, son pares de cilindros. El manual, entonces, consta esencialmente de cilindros con guarnición que trabajan a distintas velocidades, provocando el estiraje de la cinta. La alimentación está constituida por cintas de la cinta de carga arrolladas en botes giratorios. Entonces, lo que hace el manual es reunir varias de ellas, hace un doblado, y se obtiene una sola cinta del manual devanada en botes giratorios. O sea, al igual que aparentemente este grupo de máquinas no hace nada, ¿no? Pero no es así. Está uniformizando, regularizando la cinta de carga, mejorándola, digamos. ¿Cómo? Mediante repartiendo esas diferencias, esas irregularidades de la cinta de carga, justamente por doblado, reunido y estiraje sucesivo, ¿no? Bueno, si vamos a ver. El objeto entonces de los manuales es paralelizar la fibra por estirado y uniformizar la cinta por doblado. Cuando se rompe una cinta que alimenta el manual o se rompe la cinta producida por el mismo, esto provoca el parado automático de la máquina del manual mediante un mecanismo que se conoce como paratrama. Entonces el operario va y hace el empalme nuevamente y sigue funcionando la máquina, ¿no? Bueno, como ya hemos visto nosotros el detalle de las tres clases de hilos que se producen, veamos lo que hace cómo trabaja las continuas de cabo abierto, ¿no? Que es el proceso más corto, como les indicaba, que es una tecnología más moderna, digamos, pero reservada para hilos gruesos, ¿no? Por lo tanto, para alimentar esta línea de productos, esta línea de producción, es necesario reservar para la misma, digamos, el algodón de fibra más corta, ¿no? Y también se dosifican en forma conveniente los desperdicios que salen de las peinadoras, digamos, ¿no? Que se generan, es donde más desperdicio se genera, entre un 10 a un 25% de desperdicio se genera. Ese desperdicio es un desperdicio recuperable,
Recuperar el por qué, porque se puede dosificado en forma conveniente, se puede utilizar en la línea de cabo abierto, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace la hilatura del hilo del cabo abierto? ¿Cómo trabajan las continuas de hilar de cabo abierto? Que esto es lo que hacen estas continuas es transformar las cintas de manual en forma directa en un hilo. Para ello es necesario darle el estiraje definitivo y una torsión también definitiva para transformar la cinta en hilo en los rotores que disponen estas continuas de hilar, por eso se llama continua de rotores, ¿no? Para ello, digamos, estos equipos disponen de un sistema automático con robot empalmador de hilo, cambiador de cono, cargado automático de tubos, porque ¿qué son los tubos? Los tubos son las unidades de que van a insertar para ahí formar los... Entonces, las máquinas continuas de hilar de cabo abierto disponen de un disgregador que tiene guarniciones que provocan la apertura, el disgregado y limpieza de las fibras que componen la cinta del manual, ¿no es cierto? Entonces, este sistema, estas unidades son necesarios, puesto que en este sistema de hilatura, es decir, en el de cabo abierto, comparándolo con el sistema convencional, han sido eliminados varios pasos cuyo objetivo era realizar estas operaciones, ¿no? Que han sido eliminadas, es decir, operaciones de apertura y limpieza. Entonces, ese disgregador viene a sustituir esos equipos, digamos, que hacen la apertura y limpieza, ¿no? En este caso de las continuas de cabo abierto. Entonces, el disgregador viene a suplir esa deficiencia en la profundidad e intensidad de los procesos de apertura y limpieza que se requiere para obtener hilos de calidad. A la salida del disgregador, las cintas se depositan en rotores, por eso se llama continuas de rotores, porque trabajan en base a rotores. En estos rotores se produce un giro del material a velocidades extremadamente elevadas, de alrededor de 125.000 RPM, lo cual origina la cohesión requerida y el entrelazado de la fibra que hace que a la salida del rotor podamos obtener el hilo con una torsión requerida, ¿no? Obtenida justamente debido al giro del rotor a altas velocidades, ¿no? Bueno, y acá vamos a seguir nosotros con la línea de peinado, ¿no es cierto? A la garganta. ¿Cómo andamos? ¿Está bien? Con COVID, ingeniero. Okay. Bueno, ok. Perfecto. Entonces, fíjense, en la línea de peinado nosotros dijimos, después del preestiraje, ¿no es cierto? Es necesario formar las unidades que constituyen la materia prima o la alimentación para las peinadoras. ¿Cómo se hace esto? Utilizando las
las cintas del manual, digamos, de preestiraje, ¿no? Se llama preestiraje porque se hace antes del peinado. Cuando se hace después del peinado, el estiraje, se llama post-peinado, antes y después, ¿no? Entonces, para ello, para formar estos rollos o napas que alimentarán a las máquinas de peinar, se utiliza la máquina esta llamada reunidora de cinta de manual, o también alternativamente se lo conoce como formadora de napa o de manta. Entonces, como dice bien acá, la cinta de preestiraje hay que reunirla para formar estos rollos que alimentan las peinadoras. Entonces, la reunidora de cinta lo que hace es reunir varios cabos, digamos, de cinta, por ejemplo, 20 cintas, procedentes de los tachos de alimentación que hemos visto que de ahí salen, ahí están contenidas y de ahí salen, por lo tanto, las cintas. La máquina cuenta también con dispositivos para regular el peso del rollo y la densidad de los mismos, que son enrollados a presión neumática. Los rollos o mantas pueden tener diferentes dimensiones dependiendo del fabricante de la máquina, de la peinadora, pero suelen tener 10,5 pulgadas de ancho, el rollo, cada uno, y un diámetro de 21,5 pulgadas, y pesan alrededor de 20 kilos cada unidad, cada rollo, ¿no? Que alimenta la peinadora. Entonces, el peinado del algodón, entonces, ¿para qué se hace? Para obtener los hilos de mejor calidad. Entonces, el peinado del algodón lo que hace es mejorar la longitud promedio de la masa de fibra y su limpieza. Por lo tanto, ¿cómo? Por lo tanto, mejora la longitud. ¿Cómo mejora la longitud promedio? Separando justamente las fibras más cortas, pues, ¿no? De esa manera la masa de fibra va a estar constituida por las fibras más largas, ¿no? Entonces eso es lo que hace el peinado. Entonces mejora la longitud promedio de la masa de fibra y su limpieza, o sea, separa fibras cortas y limpia el material, en otras palabras. Se generan desperdicios, digamos, que pueden variar dependiendo de las características del algodón. Pueden variar desde 10 a un 25%. Y ese material, si esos desperdicios son recuperables, es decir, se pueden aprovechar en la línea de hilo de cabo abierto. Entonces, ¿qué es lo que hace el peinado del algodón? Elimina impurezas que no fueron eliminadas en el cardado, porque no nos olvidemos que también esa es la función del cardado, ¿no? Paralelizar y limpiar el material, pero no es perfecto, pues, ¿no? Siempre hay algún defecto en el procesamiento, de manera que no todas esas impurezas que no fueron separadas en el cardado son separadas, sí, en el peinado. Paraleliza las fibras también el peinado. Elimina fibras cortas, esas aquellas que no alcanzan una determinada longitud, por ejemplo, 12 milímetros. Las que tienen menor de 12 milímetros son separadas. En todo caso, uno lo puede graduar eso. En lugar de 12 pueden ser 14, 15, 19, ¿no? Milímetros. En todo caso, la graduamos la máquina de esa manera. El peinado se hace cuando queremos obtener hilos muy finos. Las máquinas de peinar se alimentan por el rollo formado en las reunidoras de cinta, ¿no es cierto? Que se obtienen a partir de las cintas de manual, ¿no?
utilizando esta máquina que se llama reunidora de cintas o formadora de rollos o de napa. El objetivo del peinado es extraer de la napa, de la tela, del rollo, las fibras más cortas, inferiores a una longitud determinada, y por lo tanto dejará únicamente aquellas fibras que tienen una longitud mayor a aquella, digamos, que ha sido definida para ser separada, cuya longitud ha sido definida para separarlas si tienen igual o menor longitud. Al peinar el algodón, entonces, nosotros eliminamos las fibras de una longitud menor, digamos, puede ser a 12, a 19, a 15 milímetros, ¿no? Eso lo definimos nosotros. El peinado, entonces, es indispensable si queremos obtener hilos de gran uniformidad en su espesor, su diámetro, una gran uniformidad en cuanto a su torsión, una gran resistencia de hilo y una elevada elasticidad también del hilo. O sea, en definitiva, es para fabricar hilos finos. ¿Y cómo opera cómo se produce esta transformación? ¿O cómo se produce el peinado? Los rollos de las cintas formados con las cintas de manual son las unidades que alimentan la peinadora, es la materia prima para la peinadora. Estos rollos suelen tener 160 milímetros de ancho, 400 milímetros de diámetro, y son unidades que pesan alrededor de 20 kilos cada rollo. Y se disponen apoyándolo sobre cilindros estriados de madera. Aquí está la numeración en relación a la figura de la peinadora. A ver, son los dos cilindros estriados de madera que giran en forma periódica y en ese movimiento de giro van arrastrando por fricción a la tela contenida en el rollo. Entonces esa tela del rollo se desplaza sobre una placa metálica, 2 en el dibujo. Pasa entre cilindros alimentadores, 4, que giran también a intervalo, y luego de introducidas por los cilindros de alimentación, es aprisionada por la pinza. La pinza está constituida por 2 reglas, 5 y 6 en el dibujo, que ajustan formando un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados, ¿no? Y que en forma intermitente esas pinzas también se separan para dar lugar al paso del rollo, de la tela que es introducida por los cilindros de alimentación y se cierra otra vez, ¿no? Se abre y se cierra en forma intermitente. Cuando los cilindros alimentadores han introducido una determinada cantidad de tela, se cierran, ¿no? Entonces, cuando los cilindros alimentadores han introducido una longitud de tela, de manera tal que esta sobresale de la pinza, la cantidad correspondiente al largo de la fibra, la pinza se cierra. Y en esa circunstancia, el cilindro 7, que tiene un sector con regleta, 8, dispuestas con agujas que se conocen como, el cilindro 7 se conoce como peine cilíndrico o peine giratorio. Este cilindro da vuelta, gira, y en ese movimiento de giro pasa sus agujas por el rollo, por la tela que está retenida por la pinza, llevándose consigo las fibras cortas que no pueden ser aprisionadas por la pinza.
Entonces se conoce como el peinado de la cabeza. ¿No? Estas fibras cortas que se llevan las agujas del cilindro peinador, las agujas, la parte 8 del cilindro peinador, son eliminadas del cilindro cuando este cilindro da media vuelta y son eliminadas mediante el cepillo de cerdas 9, de donde las arranca a su vez el cilindro desborrador o llevador 10 y que a su vez será descargado por el peine oscilante 11. A ver, veamos la figura acá. Acá. Entonces estamos explicando nosotros de derecha a izquierda. Fíjense, estos son los cilindros de madera que tienen un movimiento periódico y sobre ello está dispuesto el rollo, digamos. Este es un elemento de la máquina, digamos, es un rollo, porque la peinadora puede tener, puede trabajar con 80, 100, 120 rollos, digamos, ¿no? En forma simultánea. Entonces, lo que estamos explicando es cómo opera cada uno de estos, ¿no? Entonces, este es el rollo que sale de la reunidora de cinta, va apoyado sobre estos cilindros estriados de madera que se mueven en forma intermitente. Y en ese movimiento van provocando la salida de la tela del rollo. Entonces ese rollo pasa por esta mesa pulimentada, una mesa metálica, ¿no? Llega a los cilindros de alimentación, que también se abren y se cierran en forma intermitente para dejar paso a la alimentación, pues, ¿no? A la máquina. Después, cuando estos rollos, estos cilindros de alimentación han introducido una cantidad de tela correspondiente al largo de la fibra, ¿no? Hay una pinza que también abre y cierra. La pinza se cierra y agarra esa tela que han introducido los cilindros de alimentación. Entonces, esa es la tela que debe ser peinada. Entonces, ese peinado es ejecutado por este cilindro giratorio, o peine giratorio, que tiene un sector de su superficie dotado de guarnición de púas, de aguja, y pulimentadas, ¿no? Entonces, este cilindro está girando y se lleva las fibras que no pueden ser retenidas por la pinza. Entonces, ¿no? Aquí está la pinza agarrando la tela. Entonces, al girar este cilindro, con esta sección, digamos, sucesión 7 guarnecida de púa, se lleva el material que no puede ser retenido por la pinza. Ese material es el desperdicio recuperable, ¿no? Entonces aquí, a su vez, arrancada por este cilindro de cepillo, que está girando también. Luego hay un cilindro desborrador acá, y mediante este dispositivo va sacando ese material, digamos, que es el desperdicio de la peinadora. Entonces ahí hemos producido nosotros el peinado de la cabeza. Habiendo sido peinada la cabeza, digamos, ya después entra en movimiento cilindro basculante forrado de cuero,
está con el número 13, ¿no? A ver, sigamos, leámoslo esto. No, a ver, un ratito. No, sigamos, aquí nomás. Bueno, cuando se abrió la pinza de alimentación, introduce una cantidad de velo tela, la porción que fue peinada anteriormente, agarrada por el cilindro 13 y el sector 14, acá, ¿no? El cilindro 13 con este sector 14, el cilindro peinador, habrá ido a soldar la cabeza ya anteriormente peinada con la cola de la mecha que se peinó anteriormente, que fue peinada anteriormente entre los cilindros 13, el cilindro de presión forrado de cuero, y el cilindro de retroceso 15. Entonces, la rotación del cilindro 7 hace pasar finalmente la cola de la mecha a través de las púas del peine 12, hay un peine 12. Entonces, hasta ese momento, la cola de la mecha estaba siendo agarrada por la pinza, y que ahora ya esa cola está aprisionada entre los cilindros 13 y 14. Entonces, peinado de la cola. Por consiguiente, todas las fibras cortas que no fueron sujetadas entre los cilindros 13 y 14, quedan en el peine 12. El peine 12, digamos, ¿no? Una porción de tela que ya fue peinada avanza al mismo tiempo sobre la placa bruñida 16, sobre esta placa. Pasa por los cilindros extractores o absorbedores 17 y 18, estos dos, que entregan ese material a un embudo, donde al igual que como sucede en las cardas, ese material es condensado en ese embudo de condensación, transformando el velo en cinta. Y la cinta de todos los cabezales de la máquina, reunidos en una sola, doblados, o sea, que son doblados en un tren de estiraje, ¿no? Pasan por un tren de estiraje conformado por 3 pares de cilindros de estiraje, y de ahí van a arrollarse a un bote giratorio, como en el caso de las cardas. O sea que fíjense, el producto que entrega la peinadora también es una cinta. Entonces venimos hablando de cintas desde las cardas, de los manuales y la peinadora acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Digamos que esta cinta que entrega las máquinas de peinar está exenta de las fibras cortas. Por lo tanto, es una cinta, digamos, con la cual nosotros podemos obtener por estiraje y torsiones un hilo de mucho mejor calidad que la cinta, digamos, donde no se ha hecho el peinado, de las cuales no han sido extraídas las fibras cortas. ¿Ya? Ese es el peinado. Vamos a la siguiente lámina, a ver. Después del peinado, la cinta de la peinadora son sometidos a varios pasos manuales, es lo que llamamos post-estiraje, 2 pasos de post-estiraje. Se hizo pre-estiraje, pero también se hace post-estiraje. Y de ahí, después del post-estiraje, ya las podemos mandar a las mecheras para obtener la mecha. Y en la mechera, digamos, es donde por primera vez el material, la cinta, digamos, en este caso, va a ser arrollada en bobina. ¿Y por qué es necesario entonces, para poder arrollarla en bobina, debemos transformarla en mechas primero, para que puedan resistir el efecto de tracción, digamos, al arrollar
el material, la cinta. O sea, la cinta no podríamos arrollarlo porque se deshace, ¿no? Se deshace, pero ya teniendo torsión, ya tienen la cohesión necesaria para poderla obtener en bobina, o sea, arrollándola. Entonces tenemos acá torsión de la cinta para obtener la mecha. La mechera lo que hace es, la mechera lo que hace, a ver, estirar la cinta que sale o bien del estiraje o del estiraje en el caso de la hilatura convencional, ¿no? Entonces, estira y tuerce, ¿no? Entonces, pero no le da una torsión fuerte, pues una torsión ligera para transformar la cinta en mecha y así pueda resistir el arrollado sobre la bobina. Produce la mecha cuya torsión da cohesión a la fibra. Entonces la mechera puede trabajar, la mecha, ya, el trabajo de la mechera puede hacerse de manera pasiva o de manera activa. O sea, sucede que la mechera trabaja con uso de aletas y bobinas. Cuando la función pasiva está reservada para las fibras cortas, como es el caso del algodón. Entonces, en este caso, la fibra, es la máquina la que tuerce y arrolla la mecha en las bobinas. Y por lo tanto, la fibra no participa en ninguna de esas operaciones de retorsión y de enrollado en la bobina. Y por lo tanto, no sufre la fibra el esfuerzo de tracción. Y la otra forma es la manera activa, que está reservado para las fibras largas, que no es el caso del algodón. En las fibras largas, digamos, uno de los elementos de la máquina, o sea, el uso de aletas o la bobina, es accionado por el efecto de tracción de la fibra, en el caso de las fibras largas. Entonces mueven los usos de aleta o produce el embobinado, el arrollado en la bobina, que no es el caso del algodón. Entonces, en el caso del algodón, porque las fibras son cortas, no tienen la fuerza necesaria para mover ni el órgano torcedor ni el órgano devanador con el que trabajan las mecheras para obtener la mecha. Por lo tanto, la aleta y la bobina son movidos por los órganos transmisores de la mechera. Y la mecha se desliza en ese caso por dichos órganos, ¿no? El que da torsión y el que produce el arrollado, lo que nos sucede con el caso de las fibras largas, que dan lugar a la elaboración activa, que no es el caso del algodón. Entonces, en el caso de las fibras largas, o la aleta o la bobina, una de las dos reciben movimiento debido al efecto del movimiento de la fibra. No es el caso del algodón, ¿no? Ya. Ok. Veamos a ver. ¿Sigamos? Bueno, este es un esquema de la mechera. Para decir verdad, yo no he visto este caso, digamos, donde es como que hubieran varios pasos de mechera. Acá yo lo que he visto siempre ha sido un paso de mechera. Por lo tanto, las mecheras se alimentan con los tachos, ¿no? De la cinta en tacho. La cinta puede provenir de los manuales
¿no es cierto? Proviene siempre de los manuales, ¿no? Pero puede ser, en el caso para fabricar hilos convencionales, puede ser del primer y segundo paso de manuales, o sea, lo que vendría a ser el preestiraje en el peinado, ¿no? Entonces, siempre la alimentación a la mechera o es la cinta peinada y tratada en el post-estiraje, ¿no es cierto? O la cinta de manual en el caso de los hilos convencionales. Nunca he visto yo esto, digamos, alimentación estos son con bobinas. Y que para que hayan estas bobinas, ha tenido que haber otra máquina para formar estas bobinas, otra mechera, digamos, anterior, ¿no? Entonces, alimentación es la cinta en botes giratorios de manuales. Eso es lo normal. La mechera consta esencialmente de los siguientes órganos. A ver, vamos. Vamos, Antoine. Ya. Soporte portabobina o fileta. Bueno, eso es lo que no he visto. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? No. Que va de un lado a otro de la máquina, dice, en la cual se colocan las bobinas de alimentación. A mí no me consta, eso no lo he visto nunca. En la primera mechera, eso sí, en la primera mechera, eso habla, digamos, de que hay varias mecheras, que no es lo usual. En la primera mechera, la alimentación es la cinta de manuales en botes giratorios, eso es efectivo, evidente. Entonces, no hay esto. Solamente la alimentación se hace a partir de la cinta contenida en los botes giratorios. El tren estiraje 2 son pares de cilindros estiradores. Normalmente en la mechera son 3 pares de cilindros de estiraje. El primer cilindro, en el primer par de cilindros ingresan los cabos de cinta, pues, ¿no? Los 4 en la figura, dice. Todo el correspondiente a cada caballete de cilindro, de modo que dobla y estira. Entonces, en el tren de cilindro se reúnen, ¿no? Eso se llama doblado. Y también se produce el estiraje, ¿no? Por diferencia de la velocidad de los pares de cilindros. Dobla y estira la cinta producida para adelgazarla, ¿no? El tren se compone de 3 pares de cilindros dotados de velocidad de entrega uniforme, uno con uno con el otro. Pero para que haya estiraje tiene que haber diferencia de velocidades entre un par de cilindros y el otro. Del tren de estiraje, la cinta de alimentación va al uso de aleta, donde se le da el grado de torsión para transformarlo en mecha, y mediante la aleta se produce el devanado de la mecha en las bobinas. La aleta va enfilada por su centro sobre la extremidad cónica del uso. Posee un brazo macizo y otro tubular. La mecha ingresa en el cuello de la aleta, sale por un ojo lateral de este y va a alojarse en el brazo hueco, bajando hasta un dedo compresor horizontal al que le da 2 vueltas, y de ahí va a devanarse la bobina contra la cual aprieta el compresor. Así la mecha va guiada de punta desde el uso a la bobina. La bobina se forma sobre un canuto enfilado en el uso y que gira en forma independiente del uso. Y todas las bobinas se apoyan en un bastidor llamado carro portabobinas o balancín, que sube y baja, formando en ambos movimientos una capa de bobina todo el recorrido. Pero la velocidad varía de una capa a otra, siendo menor a medida que crece el diámetro de X. Bueno, veamos a ver, volvamos a la fotografía, a la anterior lámina, no, ya, esta, ¿no? Ya, decía, ¿no? Son los tachos, las cintas depositadas en tachos giratorios. Aquí se observan, fíjense,
los cilindros de tiraje. Son pares de cilindros, número 2. Entonces ahí, digamos, si son los tachos, digamos, salen, digamos, en este caso está representado por esta fileta de bobina con mecha. Entonces aquí, digamos, son 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces entran, son doblados 4 aquí en el tren de tiraje, los cilindros de tiraje, y de ahí sale adelgazada la cinta y va al cuello de las aletas, del uso de aletas. Los usos de aletas se conocen como arañas, esto. Tienen un brazo macizo y el otro hueco. Entonces la cinta ¿no? Baja hasta un dedo compresor horizontal, dicen, y se va arrollando en la bobina. La bobina se forman sobre canutos, dispositivos, ¿no? Que van dispuestos en, esto se llama el banco portabobina, que como se observa ahí tiene movimiento de oscilatorio, no oscilatorio, sino que, sí, subida y bajada, ¿no? Va y ven. Y en ese movimiento van formando las espiras de la mecha, pues, ¿no? En la bobina. Entonces, eso es vamos a, siguiente hoja, siguiente lámina. Bueno, esto ya está también explicado. Vamos a la siguiente. ¿Qué es el encartamiento? El encartamiento es la distancia que hay entre un uso de la mechera y el otro uso. Entonces, debe ser considerable ese encartamiento, esa distancia. Son casi 10 pulgadas, son casi 25 centímetros. ¿Para qué eso? Digamos, para dar lugar a que espacio para que se forme la mecha en cada una de las bobinas de la máquina, ¿no? Y la alzada es de 14 pulgadas, son 14 pulgadas. ¿Cuántos centímetros son? Son más de 30 centímetros, ¿no? O sea, es el alto desde el nivel inferior hasta el nivel superior, es el largo del uso donde se forma la mecha, ¿no? El encartamiento es la separación entre el espacio que hay entre un uso de la máquina y el otro, o sea, donde se forma la bobina. Y la alzada es el alto. Entonces, la producción, la entrega de la mechera puede variar dependiendo del grado de torsión que se le ha dado a la cinta para transformarla en mecha. Merma como máximo el 0,5% en relación al peso de la alimentación. Entonces, hemos dicho que los cilindros de estiraje de la máquina, de la mechera, son pares de cilindros, ¿no? O sea, tienen, hay el cilindro de entrega, que es el que entrega la mecha, suele tener 39 milímetros de diámetro. El cilindro, los pares de cilindros de intermedios suelen tener 30 milímetros también de diámetro. Y el cilindro introductor, donde ingresa primero la cinta, suele tener 39 milímetros. O sea, los pares, el de introductor y el de entrega, suelen tener el mismo diámetro, y a diferencia un poco de los pares de cilindros intermedios. Sus velocidades se expresan en RPM y la cual depende del eje de mando de la polea, que da 360 revoluciones por minuto. Y también depende del número de
del diente de los engranajes a través de los cuales se logra el movimiento. La longitud, la producción de una mechera, expresada en metros por minuto o en kilómetros en mecha por hora, se puede obtener mediante la fórmula pi por pi es el 31416, ¿no? Phi es el diámetro del cilindro, de un par de cilindros de estiraje, y n es el número de vueltas que da el número de vueltas por minuto del cilindro, ya sea el de entrega, del intermedio o el introductor. Los pesos esto también se da, esta relación, que los pesos de dos mechas que tienen la misma longitud están relacionados entre sí conforme a los cuadrados de sus respectivos diámetros y tienen razón inversa de los números de los números de la mecha, pues, ¿no? P1 son las producciones de dos mechas, producciones y B son los diámetros, BB1, y N los números del título de las mechas. Normalmente, digamos, para una hilandería es suficiente con dos títulos de mecha, normalmente el 0,8 y 0,9, también expresados en NE. Seguimos a ver. Continua de hilar, entonces la mecha debe ser transformada en hilo. Eso se hace en las continuas de hilar. Entonces, en el caso del sistema de cabo abierto se hace en las continuas de rotores, y en el caso del hilo convencional, cardado o peinado, se hace en las continuas de anillo, continuas de hilar. Entonces, el hilado propiamente dicho se obtiene mediante máquinas de hilar continuas, continuas de hilar, continuas de anillo, o mediante, anteriormente había una versión anterior a las continuas de hilar que se llamaban selfactinas, que trabajaban en forma intermitente. Por eso se les llama continuas de hilar, porque producen en forma continua, continuas de hilar de anillo. Entonces, para ello, esto sí, fíjense aquí cómo se trabaja ya con las mechas obtenidas en las mecheras, ¿no? Aquí se carga en la fileta de las continuas de hilar, se cargan las unidades con las mechas, ¿no? Esto va de extremo a extremo. Aquí estamos mirando ¿cómo sería? A ver, de perfil, ¿no? Esto es a lo largo, digamos, ¿no? Estamos viendo como... ¿Ah? Esta la fileta cargada con las mechas obtenidas en las mecheras se extienden de un extremo a otro de la máquina, todo lo largo de la máquina, ¿no? Entonces, las bobinas con mechas se cargan en las filetas de la continua de hilar. En estas máquinas de hilar se obtiene el hilo mediante un estiraje definitivo, y la torsión también, la torsión definitiva, dando cohesión a la fibra para obtener el hilo. Entonces, fíjense acá. Tenemos la fileta, ¿no es cierto?, de donde se cargan las mechas. Tenemos el sistema de estiraje, ¿no? Que está... Y esto es el banco portanillo o balancín también, ¿no? Entonces, esto de aquí, fíjense, esta parte de aquí está ampliada acá, ¿no? Entonces, fíjense, la mechera, digamos, la mecha sale de la fileta, portabobina de mechera, y entra al tren de estiraje, ¿no? Formado por pares de cilindros también.
va a pasa por un alambre es un alambre, es un portahilo de alambre, y de ahí va acá, digamos, ¿no? Al uso portanillo que está dispuesto en el banco portausos, el 2, ¿no? Entonces, de aquí sale ya la mecha, y acá se le da la torsión, digamos, ¿no? Acá se le da la torsión para transformarlo en hilo. D minúscula es el diámetro del canutito donde se forma el hilo, y D mayúscula es el diámetro ya de la bobina conteniendo el hilo, ¿no? Y este es el banco portaanillo, ¿no? Vamos a ver acá como la explicación. Dale, dale. Ya. Entonces, como decía hace un rato, el producto que sale de la continua hilar, el hilo, sale en canutos de unidades que pueden pesar entre 60 a 110 gramos. Se conocen como COPS o usadas, que salen de la máquina continua de hilar. Cuando se trabaja en el sistema de cabo abierto, el hilo sale en unidades cónicas, o mejor, unidades cilíndricas, que es una bobina cilíndrica que si conoces, lo conoces también como queso, porque tiene la forma de un queso circular. Ya. En el caso de las unidades que salen, de las unidades cilíndricas que salen al contenedor hilar, suelen pesar alrededor de 2 kilos cada uno. En el caso de las continuas de anillo, salen, hay que llevarlo a cono, pues, ¿no? De mayor contenido, de 1,5 kilos más o menos por unidad. Entonces, la máquina tiene poleas intercambiables, se refiere a la continua de hilar, para mover los usos. Generalmente cada continuo tiene alrededor de 480 usos. Cada máquina. Esto puede variar dependiendo del fabricante. Los cilindros de estiraje tienen 2.75 pulgadas de ecartamiento. Ya sabemos qué es el ecartamiento, ¿no? Entonces, la distancia entre un par de cilindros de estiraje y el otro es de 2.75 y 8 pulgadas de alzada de los cilindros de estiraje. 1.75 pulgadas de diámetro del aro. El aro, vamos a ver ahorita qué es la continua de hilar de anillo. Consta básicamente del tren de cilindros estirados, que está referido a la figura anterior, ¿no? Los pares de cilindros ya lo vimos. El banco portauso, que es fijo, ¿no? Y el carro portanillo o balancín, que sube y baja en forma alternada. D minúscula es el diámetro de la bobina, del canuto, donde el hilo, donde se forma la bobina, y D mayúscula es el diámetro de la bobina con el hilo ya arrollado. Entonces, fíjense acá. Esto ya. Esto es lo que pasa en los cilindros de estiraje, ¿no? Entonces, aquí tenemos la bobina con la mecha, las bobinas que salen de la mechera.
¿no? Entonces de aquí se va desarrollando la mecha, ¿no? Y llega a los cilindros de estiraje, al tren de estiraje. El tren de estiraje pasa por un guía hilo de alambre, y de ahí va al portanillo, ¿no? Esta es la bobina, este es el anillo. Va a una especie de arito cursor, ¿no? Que se desplaza sobre el anillo, ¿no es cierto? Y en ese movimiento va depositando las diferentes espiras del hilo formado sobre la bobina, ¿no? Esa es la forma, digamos, como se produce el hilo en la continua de hilar. Sigamos a ver. Como ven, el ascenso y descenso del carro portanillo, ¿no? O sea, el carro, donde va dispuesto el anillo, es producido, ese movimiento de ascenso y descenso es producido por excéntrica, que determina el arrollado del hilo formando usadas todas, capas todas de igual altura, pero que empiezan cada vez algo más arriba, ya, por la disposición. El hilo que entregan los cilindros de estiraje pasa por un guía hilo de alambre, es lo que le explicaba hace un momento, ¿no? Y va a un aro en forma de cursor corredor, que se desliza arrastrado por el hilo de la bobina, se desliza sobre un anillo circular dispuesto en el carro alrededor del uso. El tren de estiraje puede ser del tipo ordinario de 3 pares de cilindros con una distancia entre los pares delantero e intermedio igual o menor al largo de la fibra. O pues también tener un sistema aquí en la parte superior. Estas son las filetas donde se cargan las bobinas con las mechas obtenidas en la mechera, en la máquina anterior. Aquí también se observa los cilindros de estiraje, fíjense estos blanquitos acá, ¿no? Los cilindros. Y acá los canutitos donde se va formando el hilo. Cada una de estas máquinas suele tener 480 usos por continua, ¿no? Si vamos a ver, esto es lo que determina la capacidad el tamaño de una hilandería se mide en cuánto, perdón. Ya nos pasamos a las 8, ingeniero. Ya, pero es que estamos terminando, esto es lo último, para no dejarlo inconcluso el proceso de hilatura, ¿ya? El enconado consiste en llevar el hilo desde las unidades que salen de la continua de hilar, llevarlo a los conos de mayor contenido, de 1,5 kilos por cada unidad. El enconado es una máquina que dispone de purgadores de hilo con el objeto de eliminar impurezas externas, detectar fallas, eliminar fallas en la hebra de hilo
individuales de alto rendimiento. De hecho, las uniones se hacen con un dispositivo que se conoce como splicer. ¿Por qué dice anudadores? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el enconado? Corta las partes irregulares del hilo y las elimina y produce un empalme imperceptible, digamos, que no es un nudo en realidad, ¿no? En la enconadora también se puede regular la dureza de los conos formados con hilo. Rodrigo. Lo cual es... Ya, entonces se puede regular la dureza de los conos, lo cual es importante, digamos, sobre todo para formar conos, para enconar, digamos, cuando se va a teñir el hilo, porque necesita conos blandos para que pueda penetrar el tinte debidamente. También las máquinas de enconar tienen un dispositivo para aplicar parafina, mediante una pastilla de parafina en cada posición, deposita mediante un contacto una cantidad determinada de parafina para darle una lubricación al hilo. Ya. Luego viene el de empaque y despacho. Los conos son revisados y embolsados en bolsas de polietileno y empacados en cajas de cartón corrugado con separador del mismo material. En estas condiciones, previo al pesaje y rotulados, son despachados al cliente. Bueno, vamos a quedar ahí nomás ya. Les agradezco nuevamente por su presencia y hasta la próxima. Gracias. Ingeniero, una preguntita. Sí. El examen que vamos a dar, ¿de qué temas va a ser? Disculpe. Es el tema de tecnología, de curtiembre y esto que hemos avanzado, todo lo que hemos avanzado de textiles. ¿Hasta aquí, hasta esta clase? Sí, hasta esta clase. Ya, lo hemos fijado para el 30. O sea, el próximo... Martes. O sea, el jueves vamos a seguir pasando clases con el tema de textiles. ¿Ya? Una pregunta más, ingeniero. ¿El examen va a ser teórico o va a haber práctico también? Puede haber algunos ejercicios sobre hilos, determinar título de los hilos, transformar de un sistema a otro, determinar el número del título del hilo, de los retorcidos, etcétera, etcétera. Puede haber, pero básicamente puede haber también sobre producción de la mechera. ¿No es cierto? Hemos visto que se puede determinar la producción de la mechera, me he visto una formulita ahí, torsiones de hilo. Puede haber también ejercicio, ¿ah? Es combinado, teórico-práctico. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, gracias. Ok, chao, hasta luego. Ok, hasta luego, buenas noches, ingeniero. Gracias, Antonio. Ingeniero, hasta el jueves. Chao, compañeros. Chao.